Gloria al Señor. Vamos a meditar la palabra del Señor en esta noche. Libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En esta noche vamos a estar meditando la palabra de Dios bajo el tema: la voluntad de Dios jamás nos hará daño. Ese es el tema que vamos a estar meditando en esta noche. Como podemos mirar acá, la Escritura nos está mostrando que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, aunque muchas veces no entendamos. Muchas veces no vamos a entender las cosas que Dios permite que acontezcan. Muchas veces no vamos a entender las cosas que Dios permite que sucedan. Pero sin duda, todo lo que Dios permite para sus hijos siempre resultará para bien. Vamos a mirar acá en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Vamos a leer desde el verso 39 hasta el verso 45. Dice la Escritura: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Como podemos encontrar acá, nuestro Señor Jesucristo, Él había venido a la tierra a cumplir la voluntad del Padre. Y cuando se había acercado el momento de su muerte, el momento de su crucifixión, el momento de su padecimiento, Jesús entró en oración. Jesús comenzó a orarle al Padre. Y lo que Jesús oraba al Padre era que si lo que el Padre había determinado en su voluntad, lo que el Padre había determinado para con Jesús, Él lo podía evitar, que lo evitara. Pero que no se hiciera la voluntad de Jesús, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Jesús oró no para desobedecer al Padre. Jesús oró buscando en el Padre si había una opción distinta a la decisión que el Padre había determinado. Préstale atención, porque Jesús en ningún momento quiso desobedecer, en ningún momento quiso abandonar lo que el Padre le había encomendado. Por eso Él estuvo orando. Pero como podemos mirar acá, Jesús entendió
que la voluntad del Padre era que Él padeciera, que posteriormente muriera y finalmente resucitara para volver al cielo. Jesús, dice la Escritura en el versículo 45, entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Mira, Jesús le rogó al Padre. En 3 oportunidades Jesús hizo la misma oración: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero como podemos observar en el versículo 45, Él le dice a sus discípulos: levantémonos porque ha llegado la hora. En otras palabras, Jesús dijo: la voluntad del Padre es que yo entregue mi vida, no hay otra. Y Jesús decidió, Jesús aceptó voluntariamente. Jesús entendió que la voluntad del Padre era lo mejor. Así que cuando nosotros observamos el versículo 46 en adelante, dice la palabra del Señor: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Verso 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Mira lo que estaba pasando. Cuando Jesús entiende que la voluntad del Padre era que a Él lo apresaran, era que a Él lo castigaran, era que a Él lo pusieran a cargar aquella cruz y que luego lo crucificaran. ¿Sabes una cosa? Cuando vienen los que lo van a llevar hasta el lugar de su martirio, ¿sabes una cosa? La Escritura me muestra que uno de sus discípulos se levantó con una espada y quiso defender a Jesús. Le cortó la oreja a un siervo del sumo sacerdote, pero Jesús dijo: no lo hagas. ¿Tú crees que yo no podría orar al Padre y Él no me daría más de 12 legiones de ángeles que me defenderían? Pero entonces, ¿dónde quedaría la voluntad de Dios? Yo no sé si tú me estás siguiendo. Quizás en este momento tú puedes estar haciendo una oración que va en contra del propósito, de la voluntad, de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Es importante que tú y que yo conozcamos la voluntad del Padre, para que cuando venga aquello que el Padre va a permitir, nosotros entendamos que eso lo que está es conduciéndonos hacia donde el Padre nos quiere llevar, hacia lo que el Padre quiere hacer. Así que por eso Jesús no oró. Jesús dejó que lo apresaran, Jesús dejó que lo llevaran, Jesús dejó que lo crucificaran, porque Él sabía que con su muerte y su resurrección era que la humanidad iba a poder tener salvación, era que la humanidad iba a poder tener vida eterna. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta noche, pero el mensaje que Dios nos está hablando es que su voluntad jamás nos hará daño. Y Jesús sabía que la voluntad del Padre para con Él era buena, era agradable y era perfecta. Así que es importante saber cuando lo que estamos viviendo es la voluntad del Padre. Jesús supo cuando oró que la voluntad del Padre era que Él fuera a la cruz, y por eso no se opuso, por eso obedeció.
Vamos a mirar acá, en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5. Y vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Observa lo que la Escritura nos está mostrando acá. ¿Sabes una cosa? Dios puede permitir que en un momento de nuestra vida, que en un momento nosotros podamos estar pasando por padecimiento, nosotros podamos estar pasando por sufrimiento, nosotros podamos estar pasando por momentos difíciles de dificultad, momentos de persecución, de necesidad, pero no debemos desenfocarnos. No debemos pensar que el Padre nos abandonó. No debemos pensar que el Padre nos desechó. Nosotros tenemos que entender qué es lo que está aconteciendo en medio de todo aquello. ¿Qué es lo que me dice la Escritura? ¿Qué es lo que me está mostrando la palabra de Dios? Me llama mucho la atención porque dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Mira para lo que nos llamó el Padre. Nos llamó ¿para qué? Para que nosotros vivamos en gloria eterna. Pero luego dice: después que hayáis padecido un poco. Después que hayáis padecido un poco, Él mismo os perfeccione. ¿Sabes una cosa? Que en medio de la prueba, Pablo entendió que en medio de la debilidad el poder de Dios se perfeccionaba en él. Hay momentos donde solo nosotros, en esos momentos difíciles, podemos reconocer delante de Dios que somos débiles, que somos frágiles, que sin Él no podemos hacer nada, que lejos de Él nada podemos hacer. Hay momentos, tenemos que entender que si no vienen las dificultades, no humillamos nuestro corazón, no nos arrepentimos delante de Dios, no reconocemos que Dios es grande, que lejos de Él nada somos. Así que eso es lo que la Escritura me está hablando. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayamos padecido un poco, y esto de pronto va a escandalizar a muchos, pero Dios puede permitir por un momento el padecimiento. Luego dice: Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios todo lo hace con propósito. Dios sabe hacer las cosas. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida. Dios sabe para qué te llamó, Dios sabe para qué te apartó. Dios sabe desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, como le dijo a Jeremías, que antes que él estuviera en el vientre de su madre ya lo había santificado, que antes que él naciera ya lo había conocido. Dios conoce tu vida, Dios conoce mi vida. Dios tiene un plan perfecto para ti, Dios tiene un plan perfecto para mí. Pero como leímos allá en Romanos, dice que no debemos conformarnos a este siglo, dice que no debemos habituarnos al modo de vivir que tienen muchos en este tiempo. Dice que tenemos que cambiar, dice que tenemos que renovar, dice que tenemos que tener un estilo de vida diferente. Y cuando nosotros renovemos, cuando nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, entonces es que vamos a comprobar que la voluntad de Dios nunca nos va a hacer daño, que la voluntad de Dios siempre será buena, siempre será agradable y siempre será perfecta, aunque no lo entendamos. Eso es lo que la Escritura me está mostrando, que Dios va a permitir un poco de padecimiento, y quizás es lo que muchos hemos estado viviendo en medio de esta prueba, en medio de la dificultad que ha estado atravesando la población mundial. Muchos se han estado escandalizando, diciendo: ¿dónde está Dios? Preguntándonos a nosotros, los que profesamos la fe en Jesucristo, los que le hemos rendido nuestra vida, ¿por qué tu Dios te está dejando pasar lo que tú estás viviendo? Bueno, Dios lo está permitiendo, pero Dios aún no ha terminado, Dios aún no ha acabado. Ese Dios
al que yo le sirvo, el Dios de gracia, luego que haya padecido, me dice la Escritura, entonces Él me va a perfeccionar. Cosas en mi vida tendrán que cambiar. Luego me va a firmar. Voy a estar más firme que nunca. Me voy a fortalecer en Él. Y dice la Escritura, y seré establecido en el propósito, en la voluntad, en lo que Él quiere para mi vida. Así que no tengas temor. Tienes que tener presente que el Señor está contigo. Observa lo que dice este mismo libro en el capítulo 4 del verso 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del juego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto soy partícipe de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. ¿Sabes una cosa? Acá la Escritura no me está diciendo que como cristiano, si yo padezco, es que yo estoy mal delante de Dios. No, eso no es lo que la Escritura me está hablando. La Biblia me está diciendo que si como cristiano, que si como hijo de Dios, que si como pueblo de Jesucristo, que si como iglesia del Señor yo padezco, es porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre mí. Hay que entender que la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo, los hijos de Dios, vamos a ser perseguidos, vamos a ser vituperados, vamos a ser señalados, vamos a ser censurados. Se van a decir cosas de nosotros mintiendo, dice la palabra de Dios. Pero la Biblia dice que cuando eso suceda, nosotros debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Eso es lo que la palabra de Dios manda. Dice que no debemos extrañarnos, como si alguna cosa extraña aconteciera cuando las pruebas vengan a nuestras vidas. No debemos extrañarnos. Eso no dice la palabra del Señor. La Biblia dice que no debemos padecer, ¿sabe cómo? Como homicida, como ladrón, como malhechor, o por entremeternos en lo ajeno. Si tú como hijo de Dios no estás haciendo estas cosas, gózate, alégrate, siéntete feliz, porque la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida. El propósito de Dios cada día está avanzando. El propósito de Dios está encaminándose hacia lo que Dios desde la antigüedad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor determinó para ti. Hay que entender lo que estamos viviendo. La voluntad de Dios nunca te va a hacer daño. La voluntad de Dios no te puede alejar de Él. La voluntad de Dios no puede endurecer tu corazón. La voluntad de Dios no te puede enfriar. La voluntad de Dios no te puede llevar a un estado de tibieza. La voluntad de Dios no te puede llevar a un estado de amargura. La voluntad de Dios no te puede llevar a un estado de decepción, de depresión. La voluntad de Dios no te puede llevar a un estado de confusión. No te dejes confundir del diablo. Como hijos de Dios podemos vivir cualquier tipo de situación, pero debemos entender que en medio de esa situación Dios está con nosotros. Eso es lo que debemos comprender. Dios no ha desamparado su iglesia. Dios no la ha abandonado. Dios no la ha dejado sola. Mira lo que dice el verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yo no sé si tú lo estás siguiendo, pero dice, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, dice la palabra del Señor.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si nosotros como cristianos, si nosotros que estamos creyéndole a la palabra de Dios, si nosotros que le hemos entregado nuestra vida a Jesús, estamos padeciendo, no te extrañes, el Señor así lo determinó, el Señor así lo quiso. Y como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. No te desvíes, no te desenfoques, no dejes que el diablo te engañe. No dejes que el diablo te engañe. Mira lo que dice acá en el libro de Santiago, en el capítulo 4, del versículo 7 al versículo 11. Dice la palabra del Señor en el libro de Santiago. Dice la Escritura. Tremendo lo que la palabra del Señor en esta mañana nos está hablando. Es una bendición lo que Dios tiene para tu vida. Dice acá: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira lo que la Biblia nos está mostrando acá. Mira lo que la palabra nos está enseñando. La Escritura nos está hablando que tenemos que ser pacientes y que debemos tener la actitud que tiene un labrador, la actitud que tiene un agricultor, alguien que planta semilla en la tierra, el que siembra. La Escritura dice que con paciencia tiene que esperar que venga la lluvia temprana y que venga la lluvia tardía para comenzar a recoger los frutos de aquella siembra, para tener aquella cosecha que ha estado esperando. Yo no sé si me hago entender en esta noche, no sé si me está siguiendo, pero la voluntad de Dios jamás nos hará daño. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que está pasando. ¿Sabes una cosa? Hay una promesa que si nosotros sabemos esperar en el Señor, que si nosotros tenemos paciencia, así como el agricultor un día puso una semilla y tuvo que esperar que aquella semilla cayera lluvia sobre ella y luego naciera, creciera y luego volviera a llover para que el fruto se madurara y entonces poder tener esa cosecha. Así mismo el Señor lo está haciendo con su pueblo. Así mismo el Señor lo está haciendo con su iglesia. Pero tenemos que tener paciencia y tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Pero sigue diciendo, dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Tremendo. ¿Sabes una cosa? El día domingo el Señor me daba una palabra y esa palabra la podíamos escuchar a través de estos medios. ¿Sabes? Muchos se han desenfocado, muchos han perdido de vista la vida eterna, muchos se han olvidado que no es solo una vida de comodidad
en esta tierra. Muchos se han olvidado que luego que uno parta de esta vida, irá a un lugar. Y qué bueno que cuando uno parta vaya al cielo. Y qué bueno que cuando uno parta se reúna con aquel que entregó su vida para darnos salvación. Eso es lo que la Biblia me está diciendo. Eso es lo que la Biblia me está enseñando. Que la venida de nuestro Señor Jesucristo cada día está más cerca. Así que todo lo que estamos viendo, que todo lo que está aconteciendo, debería estar produciendo en nuestro corazón una búsqueda más intensa de la que hemos tenido hasta el día de hoy. Esto debe estar, ¿sabes una cosa? Llevándonos a consagrarnos cada día más, a ser cada día más fieles, a obedecer cada día más a Dios en su palabra. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está a la puerta. No te desenfoques. Dios no solamente quiere hacer cosas para ti en esta vida, sino que quiere que tú tengas asegurada la vida eterna. Así que este tiempo no es para flaquear. Este tiempo no es para debilitarnos. Este tiempo no es para mirar atrás. Este tiempo es para fortalecernos, para tener paciencia y saber lo que Dios está haciendo. Luego dice el versículo 9: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y luego dice el verso 10, y está poderoso: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Mira lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. A ti que te gusta estar fijándote lo que está sucediendo con otros, a ti que te gusta mirar lo que Dios hizo con aquel, lo que Dios hizo con este, también es bueno que nos fijemos en aquellos hombres a los que el Señor levantó para predicar, para anunciar a Jesucristo, el que un día había de venir. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que tomemos el ejemplo de ellos, que ellos vivieron en persecución, que ellos vivieron en aflicción. Eso es lo que la Biblia me dice en el libro de Hebreos, que el mundo no era digno de ellos. ¿Sabes una cosa? Tenemos que tomar el ejemplo que si Dios estuvo con ellos en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, en medio de las pruebas, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con su iglesia. Pero no se detiene allí, sino que el verso 11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Mira, hay una bienaventuranza. Eso es lo que la Biblia me muestra. Bienaventurado, que significa 3 veces feliz. Bienaventurados los que sufren. Dice la palabra del Señor: habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Mira el ejemplo que encontramos acá. Yo creo que ninguno de nosotros hemos vivido, yo creo que no estamos viviendo, y yo creo que no vamos a vivir las pruebas que vivió Job. ¿Sabes una cosa? El propósito de Dios con todo lo que Job vivió no fue quitarle las cosas que un día le había dado. No, ese no fue el propósito. Y por eso la palabra de Dios en esta noche, la voluntad de Dios jamás nos hará daño. El propósito de Dios con todo lo que permitió con Job, ¿sabes una cosa? Fue que al diablo le quedó demostrado que Job amaba a Dios y que Dios quería bendecirlo más de lo que inicialmente lo había bendecido. Era que Dios le quería dar el doble de lo que un día le había dado. Yo no sé si tú me estás siguiendo, pero la voluntad de Dios jamás te hará daño. No sé qué has perdido en todo este tiempo. No sé si algo valioso para tu vida, algo valioso de tu casa, de tu familia, tú dirás: lo perdí. Bueno, la Biblia me muestra que lo que Dios hizo con Job al final fue bendecirlo más de lo que lo había bendecido. El estado postrero de Job, dice la Escritura, vino a ser de mayor bendición que el primero. Eso es lo que me dice: habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Eso es lo que es el Señor: misericordioso y compasivo. El Señor no te ha olvidado, el Señor no te ha dejado, el Señor no te ha abandonado.
Si el Señor está permitiendo la prueba, es porque seguramente tu vida va a ser bendecida, vas a ser catapultado, Dios te va a llevar a un nuevo nivel, la gloria de Dios se va a manifestar como lo hemos visto acá, como el Señor nos ha estado hablando. Gloria al Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Mira cómo finalizó la obediencia de Jesús. Mira la voluntad del Padre, mira la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios para con Jesús? Darle un nombre que está por encima de todo nombre, darle un nombre delante del cual toda rodilla en la tierra, en el cielo y en todo lugar se doble, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de reyes, Señor de señores. Pero fue necesario que Jesús hiciera la voluntad del Padre. Fue necesario que la voluntad del Padre se cumpliera en Jesús. Fue necesario que la voluntad de Dios se cumpliera en Job. Fue necesario que la voluntad de Dios se cumpliera en los profetas. Yo no sé si me he hecho entender, pero muchas veces queremos gozar de un bienestar, muchas veces queremos gozar de bendición, muchas veces queremos gozar de Isalabacanda, yo siento a Dios, de muchas cosas que hemos pedido a Dios. Muchas veces queremos servir aquí, servir allá. Señor, yo quiero que tú me uses en esto, yo quiero que tú me uses en aquello, pero no estamos dispuestos a soportar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios jamás te va a hacer daño. Así que ponte de acuerdo con Dios. Este es el tiempo, esta es la hora. Estamos en un buen momento. ¿Para qué? Para que conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Señor, yo quiero conocer la voluntad tuya en mi vida. Yo quiero conocer la voluntad tuya para conmigo. Cuando Jesús supo que la voluntad del Padre era que a Él se le crucificara, le dijo a sus discípulos: levantémonos, ha llegado la hora. Jesús no buscó más confirmación, Jesús no buscó otra señal. Jesús entendió: esta es la voluntad del Padre y sencillamente yo la voy a acatar, yo la voy a obedecer, yo voy a caminar de acuerdo a lo que el Padre ha dicho que yo debo hacer. Así que en esta noche, colócate de pie, comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Tú que estás allí conectado, comienza a darle gracias a Dios. Dile: Señor, no lo entendía, no lo estaba entendiendo, no comprendía. ¿Sabes? Cuando Jesús le habló a Pedro de lo que él iba a padecer, cuando Jesús le dijo que iba a ir a Jerusalén y que allá los ancianos lo iban a maltratar y que lo iban a crucificar, Pedro no lo entendió. Pedro no supo lo que Jesús le estaba diciendo. Pero el Señor le dijo a Pedro: lo que yo hago ahora, tú no lo comprendes, pero después lo entenderás. Hay cosas que en este momento no las estamos comprendiendo. Hay cosas que en este momento no las estamos entendiendo. Hay cosas que en este momento no sabemos el por qué, pero al final resultarán para bien. Eso es lo que dice Romanos 8:28. Eso es lo que dice ese pasaje, ese versículo. ¿Qué es lo que nos dice esa palabra? Que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todas las cosas son todas. Aunque parezca ilógico, aunque parezca traumático, aunque parezca que todo se vino abajo, aunque parezca que el mundo se va a acabar, aunque parezca que es un castigo, aunque parezca que todo
se detuvo. ¿Sabes una cosa? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y es lo que Dios está haciendo. Y es lo que Dios está haciendo. Dios no está perdiendo el tiempo. Dios no está jugando. Dios está observando a aquellos que están obedeciendo, a aquellos que están creyendo, a aquellos que se están guardando, a aquellos que están entendidos en lo que Él está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Vamos, adórale. Vamos, adórale. Vamos, esta es una noche para rendirnos delante de Él. Esta es una noche para darle gloria. Esta es una noche para darle honra. Aviva el corazón. Dios. Seguirte solo a ti. Aleluya. Es siempre mi pasión. Aleluya. Anhela hacer la voluntad de Dios. Anhela hacer la voluntad de Dios. Anhela hacer la voluntad del Padre. Vamos, tú tienes que entender lo que el Padre está haciendo, lo que Él quiere hacer. Viene la bendición, la salvación para la humanidad. Vino porque Jesús obedeció, pero también Jesús recibió un nombre que está por encima de todo nombre. ¿Sabes? Para Job no fue fácil, pero al final vino la bendición. Vamos, dile que encienda el fuego. Dile que encienda la llama. Enciende mi pasión. Dile que encienda. Avívame, Señor. Avívame. Enciende el fuego en mí. Avívame, Señor. Aviva mi oración. Buscarte solo a ti. Aleluya. Es mi única ilusión. ¿Sabes? Quizás lo que te está sucediendo es que lo que Dios está haciendo, tú no lo estás entendiendo. Aunque tú no lo puedas ver, tienes que entender que Él está obrando. Aunque tú no lo puedas ver, aunque no entiendas lo que Él está haciendo, tienes que entender que Él no se ha detenido. Él no te ha abandonado. Él no te ha desechado. Él no te ha dejado solo. Él está contigo. Eso es lo que me dice la Escritura. Que luego que hayamos padecido un poco de tiempo, el Dios de paz os perfeccione. Eso es lo que me dice. Os santifique. Eso es lo que dice. Os afirme. Dios se está moviendo, aunque tú no lo estás entendiendo. Eso es lo que está sucediendo. Jesús le oró al Padre y el Padre lo que le confirmó fue la cruz. Yo no sé si tú me estás siguiendo, pero hay cosas que quizás tú querías evitar. Pero si el Padre las está permitiendo, es porque algo grande Él está haciendo. Es porque algo Él está haciendo a favor de tu vida. Él está haciendo a favor de tu casa, de tu familia. Lo que hizo con Jesús, no solamente bendijo a la humanidad, le dio a Jesús un nombre que está por encima de todo nombre. Aleluya. Adórale.
Vamos a adorarle, vamos a adorarle en esta noche. Él merece toda nuestra adoración. La voluntad de Dios nunca nos hará daño. Vamos, tómalo, recíbelo, guárdalo en tu corazón. La voluntad de Dios nunca te va a hacer daño. Adora la iglesia. Vamos, tú que estás conectado allí, comienza a adorar, comienza a dar gloria, comienza a dar honra, comienza a darle alabanza, comienza a darle adoración. Aquel que todo lo hace con propósito, aquel que todo lo hace para bendición de nuestras vidas, aquel que todo lo hace porque nos ama. Siempre estás sobrando. Aleluya. Aunque no pueda ver, estás Adórale. sobrando. Aunque no pueda ver, estás Aunque no sobrando. entiendas lo que Él está haciendo, Siempre estás aunque no lo sobrando. comprendas, adórale. Estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aleluya. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Que no lo entiendas. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Que el Dios de toda gracia, el que nos llamó a su gloria eterna, después que hayamos padecido un tiempo, dice la Escritura que Él mismo nos va a perfeccionar, nos va a afirmar y nos va a fortalecer. Así que no tengas temor, no dudes de lo que Dios está haciendo. Ama la voluntad del Señor, abrázala. En la voluntad de Dios todo estará bien. Tu vida, tu casa, tu familia, todo. Tus hijos, tu esposo, tu economía, nada estará mal, porque Dios tiene cuidado. Eso fue lo que sucedió con Job. En la voluntad de Dios la vida de Job estuvo bien. Aun cuando padeció, Dios le guardó la vida. Y Dios al final le dio más de lo que inicialmente tenía. La voluntad del Padre para con Jesús fue lo mejor. Así que si Dios ha permitido que estemos pasando por este tiempo, es porque sin duda Él sabe lo que está haciendo. Él no te ha dejado, Él no te ha desechado, Él no te ha desamparado. Él tiene cuidado de ti, Él tiene cuidado de su iglesia, Él tiene cuidado de sus hijos, Él tiene cuidado de todos los que le amamos. Así que una vez más dile, aunque no pueda ver, aunque no entienda, aunque no comprenda, Señor, sé que tú estás sobrando, sé que tú estás haciendo algo. Vamos a adorarle. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque
Señor nos dijo que si padecemos como cristianos, debemos gozarnos, debemos alegrarnos. Si no estamos padeciendo porque hemos estado haciendo cosas malas, debemos alegrarnos, porque eso es señal de que el Espíritu Santo está sobre nosotros, de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que en esta hora me gozo, me alegro. Aleluya. Espíritu Santo, porque tú estás en mí, porque tú estás en el pueblo por el cual Cristo murió y resucitó, porque tú estás en medio de tu iglesia. Espíritu Santo de Dios, gracias. Ayuda a todo aquel que ha estado batallando, que ha estado flaqueando, que se ha estado debilitando, para que se fortalezca, para que se levante, para que siga avanzando, para que no desmaye y no retroceda. Espíritu Santo de Dios, eres la garantía que tenemos, que no estamos solos, que no estamos luchando con nuestras fuerzas, que tú estás batallando por nosotros y que tenemos la victoria asegurada, que al final veremos la respuesta. Señor, muchas gracias. Oro por cada hogar, por cada familia, por cada hermano, por cada amigo, por todos los que están presentando su petición delante de ti en esta noche. Señor, extiende tu mano para glorificarte en los perdidos, en los enfermos, en los que están presos, en los que están en la droga, en el alcohol, la prostitución, los que están en la delincuencia. Señor, extiende tu mano para levantar a los que están caídos, para alcanzar a los perdidos, para sanar a los enfermos y liberar a los cautivos. Señor, te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús, muchísimas gracias, Dios. Aleluya, Padre. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Yo siento a Dios. Siento la presencia de Dios en este lugar. Fuerte. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús en esta noche, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Vamos, repite conmigo. Dice: Señor Jesús, en esta hora reconozco que he pecado. Me arrepiento de todo lo malo. Te abro mi corazón. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y lléname de tu Santo Espíritu. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Yo siento a Dios. Es poderoso lo que yo siento aquí en este lugar, en este altar. Si hiciste esta oración, sigue adelante buscando de Dios y cada día verás más la respuesta de Dios en tu vida. A todos los hijos de la casa Israel Altar de Fuego, un abrazo. Les amamos, les bendecimos. Y a todos los que estuvieron conectados a esta transmisión, muchas bendiciones. Nos vemos hasta la próxima.